Listo. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy día, 9 de mayo. ¿No? Hoy día vamos a ver sobre gráficos y para ello vamos a utilizar esta página que dice Android Ya. Lo pueden ubicar ustedes ahí en Google. Ponen Android Ya, va a salir el enlace obviamente y vamos a ir al grupo, ¿no? Porque hay hasta 3 páginas con ejemplos, ¿no? Y si ahí ya tiene Saúl nos está enviando el enlace, ¿no? El link. ¿Ya? Entonces, estaba revisándolo y me ha parecido que para lo que vamos a ver hoy día estaba bastante completo, ¿no? Bueno, los ejemplos más que todo son ejemplos sencillos, ¿no? Que vamos a poder implementar rápidamente. Ujú. Bueno, entonces vamos a iniciar el Android, un nuevo proyecto que lo vamos a llamar gráficos. ¿Ya? Ponerle archivo, nuevo proyecto, siguiente, vamos a ponerle gráficos. Vamos a ponerle gráficos 2D, ¿no? Gráficos 2D le ponemos, ¿no? O que van a ser gráficos planos en 2 dimensiones, ¿no? Ponemos gráficos 2D. Ahí ponemos finalizar. Listo, ahí estamos iniciando entonces este proyecto que dice gráfico 2D, ¿no? Por el momento no vamos bueno, vamos a ver el diseño, el activity, ¿no? Ahí. Vamos a borrarle el texto que acá aparece por defecto que lo pone el Android, el Hola Mundo, ¿no? El Hola Mundo. Ahí. Y bueno, los gráficos en Android digamos, se pintan, vamos a decirlo así, digamos, en base a un sistema de coordenadas, ¿no? Donde el 0,0 sería este vértice superior izquierdo. Ahí sería el punto 0,0. Y luego ya dependiendo del dispositivo, el largo, el ancho y la altura pueden variar, ¿no? Entonces, podríamos decir nuestro plano de dibujo tendría la coordenada 0,0 en el vértice superior izquierdo. Nosotros normalmente cuando, digamos, dibujamos el plano cartesiano, digamos, el cuadrante positivo lo tenemos a la derecha, a la derecha superior, ¿no? O superior derecho, podríamos decir. ¿Eh? Entonces, en este caso, la primera referencia, podemos decir que este cuadrante está cambiado de posición, ¿no? ¿Sí? Está hacia abajo, ¿no? A ver, ratito, podríamos ver esto de aquí. O sea, en nuestro... que normalmente hacemos, digamos, borde, ¿no? Ay, caramba.
Ahí, ¿no? Entonces nuestro cuadrante de dibujo normalmente es así, ¿no? Acá. Nosotros ponemos acá, este sería nuestro eje X, Y positivo sería acá, ¿no? Pero para lo que nosotros estamos planteando, este cuadrante entonces sería acá debajo, ¿no? Donde el positivo, el X positivo sí sería horizontal hacia la derecha, pero el Y positivo sería vertical hacia abajo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para las coordenadas. O sea, nosotros vamos a trabajar en este cuadrante, considerando que este punto acá sería el 0, 0, ¿no? Bueno, entonces, como vamos a trabajar en coordenadas, acá hay que cambiar el constraint, ¿no? Ahí vamos a poner clic derecho y vamos a organizarlo, a ver, a convertir la vista. Y vamos a elegir relativo layout. Relativo layout. Y ahí le ponemos aplicar, ¿no? Ahí tenemos relativo layout. Ahí. Bueno. Entonces, para los ejemplos, acá le vamos a poner el nombre al relativo layout. Le vamos a poner como nombre layout 1, ¿no? Layout 1. Enter. Ahí. Layout 1. Entonces estamos preparando ahí los detalles, ¿no? Entonces, relativo al layout porque vamos a trabajar en coordenadas, ¿no? Ese detalle, ¿no? A ver. Entonces les decía, vamos a utilizar ejemplos que aparecen aquí en esta página. El primero dice pintar fondo y dibujar líneas, dice, ¿no? Bueno, el primer, acá dice graficar un punto, pero no tiene mucho significado. Quizá más adelante cuando requeremos dibujar un puntito, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Vamos a ver este que dice pintar fondo y dibujar líneas, ¿no? Vamos al código, ¿no? Este acá es el código que tenemos ahí, ¿no? Ese sería el código. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear esta clase de acá. Dice la clase lienzo está en view. Entonces vamos a agregar esta clase a nuestro proyecto, ¿no? A copiarlo y lo vamos a llevar a nuestro proyecto. Vamos acá en el main, lo ponemos acá debajo. Ahí, ¿no? Entonces hay que importar las clases necesarias. El view, la clase context, ahí, la clase canvas, la clase paint, ¿no? Ya está normalizado todo ahí. Ya, entonces esta es la clase en la cual se está definiendo con el nombre de lienzo, que podría ser cualquier otro nombre, el objeto sobre el cual se va a dibujar, ¿no? También es una clase que es una que hereda de la clase view, ¿no? De la clase vistas, ¿no? En el constructor, entonces, envía el contexto, ¿no? O sea, del activity, o sea, donde estamos nosotros trabajando. Yo momento que se haga la llamada. Y acá básicamente tenemos el
digamos, el método onDraw, que es donde vamos a colocar los gráficos que vamos a probar, podríamos decir, ¿ya? Bueno, el primero dice Canvas, ¿no? Es de acá es la... Bueno, un Canvas es una clase que podríamos comparar con un panel, por ejemplo, ¿no? Más o menos eso sería su similar, ¿no? En Java anteriormente hemos usado, ¿no? O sea, es como un panel, ¿ya? Pero en el cual nosotros vamos a poder dibujar, ¿no? Entonces acá se está estableciendo su color. Estos son combinaciones, como están viendo ahí, RQB, ¿no? ¿no? A ver, vamos a ver la parte de arriba también, ¿no? Esta parte de acá, aquí. Estas tres líneas, vamos a copiarlo. También en la parte superior acá, debajo, ¿no? Aquí. Bueno, también hay que importar esta clase. Listo, ¿no? Porque ahí al momento de iniciar el diseño, hemos utilizado o hemos convertido la vista, podríamos decir, a Relative Layout, ¿no? Entonces ahí se está instanciando ese objeto ya, ¿no? Con el mismo nombre, Layout 1, y el nombre que nosotros le hemos dado en el diseño, ¿no? Layout 1. Ahí dice lienzo, acá se hace mención a la clase que está debajo, ¿no? Luego podríamos crearlo con cualquier otro nombre y se define un objeto que dice fondo, ¿no? Con el contexto, en el contexto actual, ¿no? O sea, en el activity. Yo puse layout 1, añade la vista fondo. Y acá es prácticamente donde se va a activar el método onDraw, ¿no? O sea, no necesitamos poner un botón que diga graficar. Al momento de la creación, entonces ahí se va a ejecutar. Vamos a ejecutar para ver el resultado. Listo, gráfico 1. Este no es gráfico 1, es gráfico 2. Está cargando todavía. Ese sería el resultado, ¿no? Hemos dibujado dos líneas. Se ha dibujado ahí dos líneas. ¿Eh? Dos líneas. Entonces ahí tiene el color de fondo y líneas de color rojo, ¿no? Y de ahí dos líneas de diferente ancho, podríamos decir, ¿no? Vamos a ver esos detalles, ¿no? Bueno, acá entonces, en este de acá nosotros estamos definiendo el color, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle acá 200 y acá también vamos a ponerle, por ejemplo, 200, ¿no? Vamos a ejecutar. Y lo que hemos cambiado es el color de fondo, ¿no? Hemos cambiado el color de fondo.
¿Sí? Entonces, cuando ponemos acá 200, 200, quiere decir lo oscurecemos, ¿no? Es bueno, son digamos, los parámetros de color RGB, ¿no? RGB, ya están de rojo, green, verde y blue de azul. ¿Sí? Que va desde el 0, 0, 0. Si ponemos acá 3 ceros, sería negro, color negro. Si ponemos 255, 255 sería blanco. Entonces, estas combinaciones de acá van desde el color negro hasta el color blanco, pasando por el verde, el amarillo, el azul, el fucsia, etcétera, etcétera. Dependerá de las combinaciones que hagamos, ¿no? Pero acá le voy a poner 240, 230, y acá le podría poner, por ejemplo, 200, así. ¿No? Eso sería entonces una combinación de color. Ustedes pueden ir en la web, hay muchas páginas que, digamos, permiten ver las plantillas de colores. Bueno, pues esta línea acá se está obteniendo el ancho del dispositivo, ¿no? El ancho del dispositivo, le decía, depende del dispositivo que estemos utilizando para obtener el ancho y el largo del dispositivo, pues, ¿no? Depende de que graficamos en una tablet, será un ancho mayor que un celular común, ¿no? Entonces, si queremos saber cuál es el ancho, vamos a utilizar ese método getWidth, ¿no? Ya del objeto Canvas que está instanciado, ¿no? Bueno, pues acá dice Paint Pincel, dice Pincel 1, ¿no? También, bueno, esta es la clase que define este objeto Pincel 1 que dice, ¿no? Ya. Ay, ¿qué pasa? Ah, sí. Gracias. Y se había movido el cargador. Gracias. Justo lo había puesto a cargar. Ya. Ya ahí tenemos eso. Entonces le está diciendo, este pincel es un objeto, el nombre también pues será su criterio, en el cual se va a definir como dice, pues, como podríamos decir ahí, con qué lápiz vamos a dibujar, ¿no? Entonces dice Paint, pincel 1, le podríamos poner lápiz 1, ¿ya? Igual New Paint. Entonces acá el primero es pincel 1, ahí se está estableciendo el color, ¿no? El color que se va a utilizar para el gráfico. No se dice 255 o 255. Estamos viendo, perdón, el color sería esta parte de aquí, los tres últimos. Esos tres sería el color, ¿ya? Por ejemplo, en este caso dice, sale de color rojo, ¿no? Porque el 255, o sea, el mayor valor para el color rojo está definido acá, 255. Mientras que 0 de verde y 0 de azul. El primer parámetro que está acá indica la opacidad, o sea, qué tan opaco va a ser. Ahí también han puesto el máximo, que es 255, o sea que la línea se debe ver nítida, ¿no? O sea, el primer parámetro es la opacidad, y los otros tres sí son del color, ¿ya? Entonces estamos viendo líneas rojas, porque acá se ha solamente elegido red al máximo, mientras que no hay verde y no hay azul. Luego acá ya se está, acá Profesor, propiamente ya... disculpe, se le está interrumpiendo su audio. Se está entrecortando. Esa es a ver, esa es la red que debe estar un poco cargada en este momento. Porque el servicio, por la hora, de repente, por la hora debe estar cargada la red.
Pues es el mismo servicio que siempre utilizo, ¿no? Bueno, esperemos que se normalice. Bueno, entonces le está diciendo, el draw line ya es el que dibuja la línea, ¿no? Como también lo podemos traducir ahí. Draw line. Tiene 4 parámetros, o 5, ¿no? Tiene 5 parámetros. Los dos primeros indican dónde empieza el segmento de línea. Y los dos segundos indicarán el segundo punto, ¿no? O sea, en el gráfico se establece punto de inicio, punto de término. Y no hay ningún orden ahí, ¿ya? No hay ningún orden. No, o sea que primero hay que poner los menores y después los mayores, no. El gráfico es en cualquier orden. Y de ahí se indica que esta línea, por ejemplo, se va a pintar con el pincel 1, ¿no? Que hemos definido arriba. Entonces esa sería la línea. Entonces la línea iría desde la coordenada x0, ¿no? O sea, partiría de esta coordenada de acá, ¿no? De x0, fila 30, podríamos decir, ¿no? Hasta también, ¿no? Ancho, dice. El ancho viene a ser, como les decía acá, esta variable en la cual se establece cuál es el ancho del dispositivo, puesto que vemos que la línea abarca todo el ancho, ¿no? Y es 30, quiere decir que esto va a ser una línea horizontal, ¿no? Porque se encuentra en la misma fila, ¿no? Pincel 1, bueno, indica que vamos a escribir, a diseñarlo con el pincel que hemos definido acá arriba, ¿no? Este método de acá dice set stroke width, es el que establece el grosor de la línea, ¿no? Entonces en este caso dice el grosor va a ser 4 píxeles, 4 de ancho. Y ahí se está dibujando la otra línea en las coordenadas 0, 60 y ancho, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se está dibujando dos líneas horizontales. Nosotros podríamos, por ejemplo, poner acá arriba también un grosor para la línea de arriba. Por ejemplo, a este le podemos poner 4 y a este le podemos poner 8, ¿no? Y ahí vamos a ejecutar, ¿no? Entonces ese es el anterior, ¿no? Entonces ahí aparecen las dos líneas horizontales y el color de fondo que se le cambió, ¿no? Se cambió el color de fondo acá arriba en este 240, 230, 200, ¿no? Entonces estas combinaciones que hemos puesto acá, 240, 230, 200, ahora es el nuevo color de fondo, porque inicialmente salió amarillo, me parece, ¿no? Como amarillo. Entonces nosotros podríamos dibujar líneas en, en cualquier parte de la pantalla, ¿no? Vamos a dibujar una línea oblicua, ¿no? Vamos a utilizar este método, ¿no? Control C, Enter, Control V. Pero vamos a definir otro pincel, por ejemplo, también, ¿ya? Vamos a copiar este Paint, aquí. Control V, vamos a ponerle este pincel 2, ¿no? Pincel 2. Y debajo vamos a establecer constructor, sus atributos. Control C, acá le vamos a poner Enter, así, ¿no? Y acá le ponemos pincel 2 también, ¿no?
pincel 2. ¿Ya? Va a ser o el máximo de opaco y vamos a ponerle, por ejemplo, color azul. Entonces acá le pondría 0 y acá le pondríamos en el blue 255. Ahí está. El máximo de azul estamos dando. ¿Ya? Entonces sería el pincel 2. Y acá entonces pondríamos pincel 2. Acá en esta parte. Pincel 2. ¿Ya? También podríamos darle un ancho, ¿no? Vamos a copiar esto acá debajo. Y esto le pondríamos pincel 2. Así, ¿no? Entonces acá le vamos a colocar ancho 6, por ejemplo. Ancho 6 píxeles. Y vamos a cambiar las coordenadas. Vamos a ponerle acá, va a iniciar en el X100. Vamos a ponerle 100, 150, ¿no? 150. Y ya el ancho ya no lo vamos a utilizar. Vamos a ponerle ahora, a ver, de 100 a 150 sería un punto. El otro punto vamos a ponerlo en 300. Y el Y vamos a ponerlo más abajo en 350, por ejemplo. A ver, vamos a ponerlo como un cuadrado, ya 100, 150. Vamos a montarle 300, entonces acá vamos a ponerle 400. ¿Ya? Y acá sería 450. ¿No? Ahí. Ahí vamos a ejecutar ahí, ¿no? Pero es el anterior, ¿no? Ahí tenemos la línea, ¿no? Una línea oblicua. ¿No? Donde entonces el 100, 150 sería el punto, digamos, el punto superior de la línea, ¿no? O sea que 100, 150 sería este punto de acá. Entonces 100 vendría a ser como la X, ¿no? Y 150 sería la Y, hacia abajo. Y 400, 450 sería las coordenadas del otro extremo, el punto que está aquí, ¿no? Entonces 400 sería acá arriba y 450 sería la horizontal, ¿no? A ver, como un ejercicio así rápido, ustedes píntenle la línea eh, que cruce a esa línea, o sea, que se vea como una X. A ver, píntenlo, píntenle otra línea. Digamos, si lo vemos como una diagonal, que sea la segunda diagonal, a ver. ¿Qué coordenadas deberíamos de ponerle, a ver? Para que aparezca una línea más o menos así, ¿no? En esta dirección acá. O sea, que se vea como una aspa, ¿no? A ver, ¿qué coordenadas le tendríamos que dar? Voy a copiar esto. A ver, ¿qué coordenadas tendríamos que poner ahora? Inténtelo pintar.
¿Qué tal van? ¿Qué coordenadas podrían ser eso? Ujú. ¿Qué dice Moisés? ¿Alguna propuesta todavía? Pilas hawaianas. ¿Que ya tienen las coordenadas todavía? 100, 150, 400, 450. Ujú. A ver. Ujú. Bueno, a ver. Podemos poner acá, acá 400, ¿no? Y acá 100. 400, 100. Y la otra coordenada sería en 100, eh, a ver, sería 100, a ver, tenemos ahí 100, 150, 100, 150. Entonces, primero podría ser 100, 400, ¿no? A ver, 100, 400. Ese sería. Y la otra coordenada, ¿no? Podríamos ponerlo en 400, 100. ¿Mm? Ok. A ver, acá, a ver, 100, 100, 150, vamos a verlo por acá, ¿ya? A ver, tenemos así, este punto podría decir, por ahí sería 100, ¿no? Este, acá, ¿no? Este sería 100 y este sería 150, ¿no? Así. Ese sería el primer punto, digamos, ¿no? El punto de inicio, ¿no? Ahí, ¿no? 100, 150. Ujú. Ahí.
Entonces, ¿qué sería este punto de aquí, no? Este punto de aquí. Y lo estamos pintando hasta acá, ¿no? Ese sería el otro punto, podríamos decir, ¿no? El otro punto sería aquí. Y sería el punto 400, 450, ¿no? Entonces acá sería 400, acá, 450 aquí, ¿no? Listo. Entonces sería las coordenadas de los dos puntos actuales, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces ahora nosotros queremos, digamos, la otra diagonal. A ver, entonces la otra diagonal tendría, estaría en la columna 400, fila 150, ¿no? Entonces este punto de acá estaría en la columna 400, fila 150. ¿Sí? Entonces acá le pondríamos 400, acá le pondríamos 400, fila 150, ¿no? 150. ¿Mm? Este punto de acá, ¿no? Sería la fila, columna 400 y fila 150. Y el otro punto sería este de aquí. Estaría en X 100, Y 450. Entonces sería 100, 450. Entonces acá iría 100, 450, ¿no? A ver, vamos a ejecutar ahí. Ahí tenemos la línea, ¿no? Ahí tendríamos ya el aspa, como le estaba diciendo, ¿no? ¿Profesor puede compartir su ejecución? El código. Ah, La ejecución del... ya, la imagen ya. Aquí. Ese tenemos ahí eso. Y hay que ponerle entonces esas coordenadas ahí. Estaba haciéndoles ver, bueno, en esta parte, ¿no? Estos son los dos puntos iniciales y queremos ahora este punto. Entonces, este punto estaría en 400, ¿no? Y la fila sería 150. Y el otro punto sería este. Sería 100, 450 de fila, ¿no? Entonces, estos son los dos puntos del anterior, ¿no? Ahí. Entonces, podemos dibujar una línea ahí, ¿no? En esa parte. Entonces, así podría, entonces, esa sería la forma de dibujar líneas, ¿no? La ancho, en este caso, 6 le puse, ¿no? Listo. A ver. Entonces, regresamos a ver otro ejemplo más, ¿no? Hemos visto cómo dibujar líneas y el color de fondo. También podemos dibujar rectángulos, dice, ¿no? Podemos dibujar rectángulos, ¿no? Básicamente va a ser lo mismo, solamente estaría cambiando esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de acá nada más. Vamos a analizar esta parte. Copiamos en el que dibuja rectángulos, ¿no? Vamos a ir para acá. Bueno, esto ya lo podemos poner como
comentario, ¿no? Porque ya lo vimos, las líneas, para que no esté todo junto, ¿no? Vamos a ponerle así. Ahí. Acá vamos a ponerle así. Y lo vamos a cerrar acá. Ahí. Y acá debajo vamos a poner el otro ejemplo, ¿no? Vamos a ejecutar directamente para ver el resultado y poderlo analizar. Bueno, es el anterior. Ese sería el nuevo resultado, ¿no? Ahí, como viendo, se están dibujando tres rectángulos, ¿no? Se están dibujando tres rectángulos ahí, en color rojo, ¿no? En el cual varía, digamos, uno está relleno, otro con líneas delgadas y otro con líneas un poco más gruesas. ¿Sí? Eso sería para entonces dibujar los rectángulos, ¿no? Acá en el caso anterior, pero este sería para darle el color de fondo, ¿no? Color de fondo. En este caso el color de fondo está blanco, porque se le ha puesto 255, 255, 255. O sea, lo máximo de rojo, verde y azul. Cuando se pone así, el color de fondo es blanco. ¿Ya? Nuevamente acá se está obteniendo el ancho del dispositivo. Dice canvas.getWhite, ¿no? Y igual se está definiendo un pincel, ¿no? Un lápiz para el dibujo, con el pincel 1, ¿no? Acá se está estableciendo, digamos, el color del pincel, ¿no? Decía, este está como en el caso anterior, ¿no? Acá el color va a ser rojo, ¿no? Porque de los tres colores que se combinan, el rojo, el verde y el azul, solamente se ha elegido el rojo en su mayor, digamos, valor. Y esto, como les decía, es el fondo, pero eh, la opacidad, ¿no? Y luego acá ya se está eh, haciendo el dibujo, ¿no? El dibujo, el draw rec, ¿no? Draw rec. Ahí las coordenadas dice el left, right, button. Bueno, el de acá sería tenemos left, top, y acá sería right, ¿no? Bueno, left, top, right y button. Acá sí hay que tener en cuenta que no es lo mismo como hemos hecho en las líneas, ¿no? En las líneas las coordenadas serán los dos puntos, ¿no? Pero acá, digamos, se da otro tipo de, digamos, de coordenadas, ¿no? A ver, vamos a ir por acá un ratito y vamos a ir a Google. Vamos a ponerle Android, Drought, rectángulo, ¿no? Draw, dibujar rectángulos. Y dice Draw rectángulo y vamos a poner acá imágenes.
Acá están las imágenes, ¿no? Pero necesitamos... bueno, en esta imagen de acá podemos ver eso. Puesto lento la internet. Bueno, esa sería digamos, la idea de estas coordenadas, ¿no? Left y top, acá está el 0, 0, left y top, entonces define, digamos, a este punto 1. Entonces las coordenadas, la que se define como top sería la X, ¿no? Y la que se define como left vendría a ser la Y, ¿no? La Y. Y el otro punto 2 vendría a ser el right. Se salió, ¿no? Bueno, volvemos. Entonces le decía, el segundo punto se define con esta coordenada que dice right, ¿no? O sea, la distancia del lado izquierdo podemos ir hasta el otro extremo, que va a ser el lado derecho. Y el botón sería la coordenada Y, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto al momento de dar los parámetros para dibujar digamos, el rectángulo, ¿no? ¿No? Esas son las referencias, podríamos decir. Las referencias. Acá ejemplos. Bueno. Vamos a hacer algo parecido a esto, a ver, ¿ya? Nuevamente se había movido esto. Ahora vamos a ver a dibujar ahí unas barras, a ver, ¿ya? Vamos a dibujar unas barras. A ver. Ya. Pero acá tenemos, está definido el ancho. Está definido el ancho, el píxel. ¿No? Podríamos también leer el alto. A ver, vamos a ponerle así, ¿ya? INT alto. El alto sería igual a, también le pondríamos ahí, también como está arriba, ¿no? Canvas, punto. Y ahí le pondríamos get height, ¿no? Como dice acá. De eso sí queremos saber el alto del dispositivo con el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces luego vamos a definir, vamos a dibujar 3 barras, ¿ya? 3 barras. Entonces vamos a definir 3 píxeles. Vamos a copiar esto. Aquí. 1, 2. Entonces sería píxel. Estaba que se caía, la red está un poco, hay bastante tráfico seguro en la red.
Ya te lo decía, estaríamos definiendo 3 píxeles, ¿no? 3 lápices, podemos traducirlo así, para dibujar, ¿ya? Luego tendríamos que establecer los colores para cada píxel, ¿no? Por ejemplo, acá el primer píxel es de color rojo. Vamos a copiar igual esto. Y vamos a poner acá también 2 veces más. Ahí. Entonces ponemos píxel 2. Píxel 2, por ejemplo, va a ser verde. Entonces acá le ponemos 0 y acá le ponemos 255. ¿No? Y el otro va a ser azul, el pincel 3. Ahí. Entonces acá le ponemos 0. Ah, perdón, esta es la opacidad. Acá le pondría 0 y acá le pondría 255. Así. Entonces voy a usar ahí los 3 colores básicos, ¿no? El pincel 1 va a ser rojo, el pincel 2 va a ser verde y el pincel 3 va a ser azul, ¿no? No hay más combinaciones ahí. Y después ya podríamos dibujar los rectángulos, ¿no? Acá teníamos estos 3. A ver, vamos a dibujar otros, ¿ya? Vamos a quitarle esto. Vamos a dibujar ya aparte, así como un gráfico de barras, ¿ya? Como un gráfico de barras. Entonces ahí le vamos a poner canvas, aquí en esta parte, por ejemplo. Canvas, que es el objeto que estamos utilizando como lienzo, ¿no? Para pintar. Y ahí le pondríamos draw rectángulo, ¿no? Dibujar rectángulo. Ahí. ¿Sí? Y vamos a ponerle los parámetros, pues, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, 50, coma. Vamos a ponerle 50, 400. A ver, vamos a ponerle 500, a ver acá. 500. Coma. A ver, 130. Coma. 400. La base. A ver, draw rec. Ahí acá faltaría indicar el píxel también, ¿no? Coma. Acá le pondríamos pincel 1. Ahí. De 50, 500. O sea, 50 sería el... A ver. Vamos a, vamos a hacer esto. Bueno, acá tendríamos esto entonces, ¿no? Y entonces, digamos estas coordenadas, dice canvas draw rect, ¿no? Dice left 50. O sea, quiere decir que del lado izquierdo, ¿no? Vamos a ubicarnos en la altura de 50, acá en esta parte, acá arriba.
¿no? Top 500, quiere decir que ahí va a bajar 500. Entonces ese sería el primero, ¿no? Left 50, top 500. Después dice right 130, quiere decir desde acá hasta acá sería 130. Button 400, quiere decir que estamos a la altura de aquí, ¿no? Entonces podríamos decir que entre el top y el bottom estaríamos dando el ancho de la barra o del rectángulo en este caso, ¿no? Y entre el left y el right se estaría dando la altura, ¿no? De la, digamos, del rectángulo. Ya. A ver. O sea, estamos viendo esto, todavía no he ejecutado, esto lo he puesto en Paint nada más. He capturado la imagen y le he puesto ahí. Todavía no hay una ejecución. No, para que ustedes vean acá cuáles son los parámetros que estamos utilizando para dibujar en este caso un rectángulo. Cuando dice left, se refiere entonces a la distancia del lado, digamos, de este lado, ¿no? Este sería el left. Este sería el left, ¿no? O sea, en este caso sería 50. El top sería el de acá. Este sería el top. En este caso sería, dice 500. ¿No? Después dice right 130 sería, este de acá sería el right. O sea, el que marca la distancia hacia la derecha. Ahí. Sería right. Y bottom sería esta altura de aquí. ¿No? Este de acá sería el bottom. Entonces quiere decir que nuestro rectángulo va a estar ubicado aquí, ¿no? Acá en esta parte. Ahí. Ahí va a estar nuestro rectángulo, en esta parte, ¿no? Bueno, esas serían las coordenadas. Vamos a poner acá, ¿no? Estamos viendo esto. Vamos a ejecutar, a ver. Es el anterior. Y ahí tenemos la primera barra, ¿no? El primer rectángulo que se ha dibujado ahí, por ejemplo, podríamos decir. Ujú. Ahí, ¿no? Si quisiéramos hacerlo más alto, ¿qué tendríamos que hacer? Si quisiéramos que esta barra sea un poco más alto. ¿Qué tendríamos que cambiar? El left o el right. Pues, claro, el red le podríamos cambiar, ¿no? ¿Cuánto le pondríamos? O, perdón, tendríamos que cambiar el top, ¿no? El top tendríamos que cambiar. ¿Sí? O sea, a ver, porque el top viene a ser la horizontal, podríamos decir. Entonces, si nosotros queremos que nuestra barra sea un poco más alta, tenemos que, en este caso, disminuir el top, ¿no? Tenemos que disminuir el top. Entonces acá le pondríamos, en el top sería este de acá, ¿no? Vamos a ponerle 400, por decir ahí. Ya vamos a ejecutar. Es el anterior.
¿Qué pasó? A ver, 400. ¿En cuánto estaba? Estaba en... Ah, no, le fui muy abajo. Claro, no, no, no. Tenía que haberle puesto menos. O sea, lo aumenté, creo, ¿no? Ahora voy a poner ahí 300. Ahí. Tenía que disminuirle. Estaba ahorita en 300, ¿no? Entonces, para que digamos, se haga más grande, hay que disminuirle al top, le dije, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner a 200. Ahí. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ahí está más alto, ¿no? Y ahí tendríamos entonces ya esa figura ahí, ¿no? O sea, el top 200, por ejemplo, esta barra ahorita tiene LED 50, o sea que esta separación, digamos, desde el lado izquierdo hasta el vértice superior es 50 píxeles, ¿ya? Y el top sería la distancia que hay desde arriba, podemos decir, ¿no? Hacia abajo. Ese sería el top. Es decir, que en esta distancia acá es 200. El RAI 130, ¿no? O sea, quiere decir que de acá hasta acá es 130, ¿no? Y el 400 vendría a ser, como dice, la línea de la base, ¿no? La línea de la base, ¿no? Hay que verlo así en esas coordenadas. Vamos a dibujar otra más, ¿ya? A ver, vamos a copiar esto. La segunda barra, pues, ¿no? A ver acá. Enter. Ahí. Entonces, para la segunda barra podríamos colocar, por ejemplo, 200, ¿no? A ver, podríamos poner acá, primero el left tiene que estar un poco más a la derecha. Cambiaríamos acá, por ejemplo, a 200, a ver, 220 le voy a poner, ¿ya? 220. En el top, ahí le voy a poner, el otro estaba en 200, este le voy a poner para que sea un poco más alto, le voy a poner 100. Ahí, ¿ya? En el right debe estar más a la derecha, entonces le voy a poner, por ejemplo, 300, ¿no? Y en el bottom, en la misma base del otro, ¿no? 400. Y acá le vamos a poner el pixel 2, ¿no? Y le ponemos pixel 2 o pincel 2. Ahí. A ver, ejecutamos. Y ahí vamos a ejecutar. Entonces, la salida anterior. Y ahí tenemos otra barra, ¿no? Otra barra. ¿Sí? Esa barra sería del color verde, ¿no? Ya le hemos puesto 220 de left para este punto acá. 220 sería esta distancia, 220. 100 sería esta parte de acá. O sea, desde la horizontal podríamos ir hacia abajo, ese es 100. ¿No? 300 viene a ser el right, ¿no? O sea, 300 sería todo desde el lado izquierdo hasta el derecho de la barra. Y bottom sería 400, ¿no? O sea, la altura, podríamos decir. ¿No? O sea, la altura quiere decir que desde acá hasta acá abajo hay 400.
Ya, a ver, ustedes dibujan la otra barrita ahí a la izquierda, o perdón, a la derecha, con el que queda con el color azul, ¿no? Más o menos debería salir a esta distancia por acá, ¿no? Una barra, a ver, pongan la otra barrita ahí, ¿no? ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a ponerlo. Ya lo tienen definido. Sí, a ver, ¿quién me está preguntando algo? Profe de Moisés Solís. Dime, Moisés. ¿No se escucha? Espérame, a ver. Me olvidé de abrir el micrófono. ¿Aló? Sí, sí, el micrófono está activo. Ah, ya. Gracias. Bueno, le está diciendo que, a ver, está dándole ya 5 minutos, ya han pasado 2, creo, para que ustedes dibujen una tercera barra, ¿no? Ahí en este diseño. La barra azul le estaría faltando. O sea, con una distancia similar a las dos primeras, ¿no? Las distancias ubican ustedes entre los top, ¿no? No, perdón, entre los left sería, ¿no? Entre el right del rojo y el left del izquierdo sería la distancia, ¿no? Entonces ahí la distancia sería 220 menos 130, 90, ¿no? 90. Quiere decir que en esta parte hay 90 puntos de distancia.
Ya van 4 minutos. ¿Alguien tiene la solución? Ujú. Ujú. A ver, vamos. El, el left sería 390. Ya, muy bien. El top. El top va a representar la altura, ¿no? La altura. Es decir, que si queremos que sea más alto hay que disminuirlo, ¿no? eh, Y si queremos que sea más bajo, hay que aumentarle. Por ejemplo, ahí le podríamos poner, vamos a suponerle, vamos a poner 150, por ejemplo, podemos poner acá. ¿Ya? Después vendría el otro que sería el right. El que tenga el mismo ancho, vamos a ponerle así. En la distancia que hay acá entre el right, ¿cuánto es? 270, ¿no? No, a ver, 170. 170. Entonces acá le podemos poner para que tenga la misma distancia 470. O sea, para que vaya en la misma proporción, ¿no? Y el bottom de todos es 400, o sea, para que tenga la misma base, podríamos decir. Y este Profesor, sería el pincel 3. ¿Sí? ahí puso 4700. Falta Ah, borrar un. verdad, gracias. Ah, sí. ¿No? A ver, vamos a ejecutar. Bueno, es el anterior. Y ahí tenemos, ¿no? La barra azul. ¿No? Tenemos la barra azul ahí. Correcto. Ahí se podría pintar una cuarta barra inclusive. Pero ya se va a ser cuestión de una tarea que les voy a dejar. Para que hagan también una investigación. Bueno, así inclusive podríamos dibujar otro rectángulo que haga como fondo, ¿no? También se podría hacer eso. O sea, pintar un fondo, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, sería otro rectángulo, ¿eh? Otro rectángulo podríamos colocar ahí. Vamos a pintar ese rectángulo, a ver. Entonces tendríamos que preparar otro pincel, ¿no? Que debería estar eh, detrás. A ver, vamos a preparar otro pincel aquí y vamos a ponerlo acá debajo. Bueno, quería ponerlo arriba. O sea, el primer pincel sería el que, o sea, el cuadro de fondo tendría que ser pintado antes que cualquier otro, ¿no? Entonces vamos a poner acá, así, pincel 0 le vamos a poner, ¿ya? Para seguir la secuencia. Pincel 0.
Y acá vamos a definir también ya sus atributos. Entonces acá le pondríamos para el pincel 0, aquí. Acá, 0. Y acá sí le vamos a combinar, ¿no? Vamos a ponerle 255, por ejemplo, vamos a hacer una combinación así al azar. Vamos a ponerle 200. Acá también le voy a poner 200. Y lo mismo acá, 200. ¿No? 200. O sea, el color de fondo va a ser así. ¿Cómo sale? ¿Cómo se presenta? Pues, ¿no? Y luego ya vamos a dibujar otro rectángulo, ¿no? Voy a poner acá, aquí. Y lo vamos a poner acá debajo. Ahí. Entonces, este rectángulo lo vamos a decir que empiece en 0, 0. ¿Ya? En 0, 0, o sea, al tope, ¿no? En 0, 0. ¿No? El right va a ser el ancho del dispositivo. Entonces acá le pondríamos ancho en esta parte. Que arriba lo habíamos leído, ¿no? Que ocupe todo el ancho del dispositivo. Y hasta nuestros rectángulos están en la base 400, ¿no? Entonces que baje un poquito más, 410 le podemos poner acá. Así. Y el pincel sería el pincel 0, ¿no? Ahí. El pincel 0, el que hemos definido. Y ahí vamos a ejecutar. Bueno, ahí tendríamos el fondo, ¿no? De acuerdo al color que hemos generado ahí con 200, 200, 200. ¿No? Pues ahí tenemos ya ese color de fondo. Si queremos aclarar el fondo, simplemente vamos cambiando estos 200 por valores mayores. Y se va a ir aclarando. Mientras los disminuyamos, se va a ir haciendo más oscuro. ¿No? Listo. Entonces hemos puesto ahí un color de fondo. Hay otra forma de, digamos, de también dibujar rectángulos cuando solamente queremos el contorno nada más. ¿No? Por acá estamos utilizando rectángulos pintados, rellenos, podríamos decir. Pero también podemos dibujar rectángulos, el contorno, ¿no? Solamente los bordes. ¿No? Entonces vamos a añadir eso, a cerrarlo. Y vamos a definir otro pincel, pincel 4 vamos a ponerle, ¿no? Acá. Vamos a copiar esto. Entonces acá le ponemos pincel 4. O sea, nuevo pincel también. 4. Ahí. Y acá vamos a definir ese pincel. Pincel 4. Aquí. ¿No? Este pincel, por ejemplo, queremos que sea blanco. Para que sea blanco tenemos que poner los 3 valores máximos. 255. Y acá también sería 255. Así. O sea, aquí sí que estamos preparando el color blanco, ¿no? Entonces acá debajo vamos a preparar el pincel. Ya está definido el pincel. Vamos a indicarle ahora el estilo que queremos, ¿no? O acá mismo, ¿no? Podríamos poner también en esta parte, pincel 4. La pincel 4, punto.
Y acá le ponemos set estilo, ¿no? Set estilo, acá está abajo. Set estilo, ¿no? Y ahí le vamos a indicar que sea de la clase paint, punto. Voy a poner estilo. Y ahí le vamos a poner punto. Y ahí vamos a elegir este que dice stroke. Es cuando queremos pintar bordes, ¿no? Y luego vamos a indicar el ancho también para el borde. Entonces acá le ponemos pincel 4 nuevamente. Pincel 4. Y ahí le vamos a poner punto. Y ahí le ponemos set. A ver. Stroke también le vamos a poner así. Está, a ver. A ver. Ancho. Stroke. Este acá, ancho. Ahí. Eso es para establecer el ancho que queremos darle, ¿no? A ver, voy a ponerle 20. 20 píxeles de ancho para que se dibuje en ese detalle, ¿no? Y luego ya le vamos a decir que nos dibuje el cuarto rectángulo. Acá vamos a copiar este. Control V ahí, ¿no? Este entonces, aunque ya estaba acá, ¿no? A ver, pincel 0, no. Bueno, va a ser parecido al de arriba, ¿no? Porque también va a estar en 0, 0. ¿No? Sí, creo que con el de arriba estaría bien, ¿no? Con este de acá. Vamos a copiar este de aquí para acá abajo. Ahí. Pero le voy a decir que cambie al pincel 4, ¿no? Al pincel 4. Ahí. Solamente cambiaría el pincel, ¿no? Porque el de arriba es que pintaba el fondo. Y ahora con el pincel 4 queremos que nos dé el borde, podríamos decir, ¿no? Ahí. O sea, en el pincel 4 le hemos indicado el color blanco, el estilo va a ser, no va a ser rellenado y el ancho va a ser 20, ¿no? Pero fíjense, tiene las mismas coordenadas que el que hace de fondo, ¿no? Solamente que este va a mostrar solamente el borde. ¿Qué pasó? Se detuvo. Ahí voy a cerrarlo, voy a volver a ejecutar, ¿no? Ahí salió ya, ¿no? Ahí apareció como un borde blanco, ¿no? Borde blanco. Bueno, está coincidiendo con el borde de la parte inferior, ¿no? Entonces le estamos poniendo un rectángulo blanco que está en el borde. Si quisiéramos un contraste, solamente le cambiaríamos el color, pues, ¿no? Bueno, entonces de esa manera podemos pintar rectángulos, ¿no? Podemos pintar rectángulos. Decía acá, bueno, solamente en el
pincel 4, tendríamos que, si no queremos que salga blanco, le podríamos poner acá 155, 155 y 155, ¿no? Así al azar le estoy colocando, ¿no? Si hay páginas en internet que le pueden dar toda la gama de colores. Ya ustedes pueden elegir a uno ahí más apropiado de repente. Bueno, ahí salió ya otro color diferente. Ahí tenemos eso. Listo. A ver, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Para poder grabar el video hasta esta parte, para que no se haga muy extenso. 10 minutos, ¿no?